Hoy tenemos con nosotros a Maika Macé Nogueroles, médico especialista en medicina interna y coordinadora del Comité de Nutrición del Hospital de Crónicos y Larga Estancia de La Pedrera, en Denia. Vamos a hablar con ella sobre disfagia en esta entrevista que cuenta con la colaboración de Nestlé Health Science. Muy buenas, doctora. ¿Cuáles son los criterios que debe tener el internista en mente para poder sospechar que el paciente tiene o puede tener disfagia? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la disfagia es una enfermedad frecuente, pero en el 80% de los casos no se diagnostica, debido a la poca sensibilización y en muchos casos a la ausencia de protocolos específicos de actuación. La prevalencia de disfagia varía en función de qué entorno nos movamos, alcanza valores del 23% en hospitales y agudos, de un 31% en pacientes en hospitales de larga estancia, de un 65% en pacientes institucionalizados y cuando hablamos de demencias puede alcanzar hasta un 84% de prevalencia. En cuanto a los criterios que tenemos que tener en cuenta, los signos clínicos de alerta deben hacerlos pensar que ese paciente puede tener disfagia. Deben ser utilizados para seleccionar precozmente aquellos pacientes que deberían ser sometidos a un test de cribado de disfagia. Estos signos pueden ser, entre otros, la tos relacionada con la ingesta, la voz débil o húmeda, el babeo, el residuo oral y las infecciones de repetición, entre otros. Es decir, si tenemos un paciente en una residencia que hace episodios de neumonía recurrentes, tendríamos que pensar que este paciente puede tener disfagia. Por lo tanto, es necesario prestar atención a dichos signos clínicos y estar familiarizado con ellos, porque claro, si uno no piensa en ellos, difícilmente diagnosticará la disfagia. Esto nos permitirá identificar a los pacientes de manera precoz y poder actuar lo más pronto posible. ¿Qué método práctico recomiendan utilizar para realizar la detección de la disfagia? Para el cribado de disfagia se han desarrollado varias herramientas que están ampliamente descritas en la literatura de diferente grado de complejidad que permiten identificar a los pacientes con disfagia. En medicina interna utilizaría fundamentalmente dos métodos para realizar el cribado. El primero de ellos es el cuestionario estructurado de cribado de disfagia, conocido como IT10, que es una herramienta validada en español útil para el despistaje de la disfagia. Es un instrumento fácil de comprender y muy rápido de completar, por lo que se considera útil para el despistaje de la disfagia en la práctica clínica. El segundo de ellos, el método conocido como método de exploración clínica volumen-viscosidad, se utiliza cada vez con más frecuencia en nuestro medio en la evaluación de la disfagia. Es un método seguro, sencillo, asequible, que se puede aplicar tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Este método tiene de interés que nos permite detectar alteraciones de la eficacia, cuyas consecuencias son la desnutrición y la deshidratación, y de la seguridad, que podrían originar aspiraciones y un mayor riesgo de neumonía, y la neumonía puede llevar mortalidad. Y además nos permite orientar sobre la viscosidad y volumen más adecuados para nuestro paciente. ¿Cómo se debería realizar el posterior seguimiento una vez que se ha diagnosticado? Siempre que hagamos una intervención nutricional, una intervención sobre la disfagia, se debe reevaluar de forma periódica a los pacientes para reevaluar el tratamiento y solucionar las complicaciones si aparecen. En determinadas patologías, por ejemplo, como el ictus, puede aparecer disfagia en el momento inicial, pero luego no todos los pacientes en su evolución conviven con disfagia, puede resolverse. Por eso es importante reevaluar a los pacientes. También es muy importante la formación del paciente y del cuidador en el manejo de la disfagia y sobre todo es muy importante para el seguimiento garantizar la continuidad asistencial. Es decir, si yo doy de alta a mi paciente en un hospital de agudos, ¿quién va a seguir a ese paciente posteriormente? ¿Y quién se va a encargar de revisarlo y asumir las complicaciones? Es decir, que los pacientes tienen que tener una asistencia integral e integrada. ¿Cuáles son las pautas que se han de seguir para el manejo del paciente con disfagia? Dentro del manejo de la disfagia, la nutrición es una herramienta fundamental para su manejo. Solo hay que poner de manifiesto que los pacientes con disfagia tienen un 85% más de riesgo de desnutrición. Por lo tanto, estamos hablando de disfagia y hay que cribar disfagia, pero también hay que cribar desnutrición.
El binomio desnutrición y disfagia es doblemente negativo. Cuando ambas entidades clínicas conviven, una puede agravar la otra y la otra a la una. La disfagia genera dificultades a la hora de comer, dificultades en cuanto a eficacia, como ya hemos dicho, que redundan tanto en una disminución del aporte calórico de proteínas y nutrientes y derivan en malnutrición, o en cuanto a seguridad, aumentando el riesgo de aspiración y neumonía. Pero por su parte, la desnutrición también puede conllevar a una alteración de la capacidad funcional, agravando la disfagia del paciente. Pues ¿cómo? Pues que con esta agravación de la funcionalidad lo que hace es que se altere también la musculatura deglutoria. Y esto también nos puede llevar a una alteración de la inmunidad, aumentando también el riesgo de neumonía. Por lo tanto, disfagia y desnutrición, ambas conviven, agravándose la una a la otra, y debemos de tratarlas de manera conjunta. ¿Por qué? Porque si no, empeoramos el riesgo de neumonía, empeoramos la mortalidad, empeoramos la calidad de vida del paciente y aumentamos los costes sanitarios. Si detectamos de forma precoz la disfagia y la desnutrición, podremos implantar un plan nutricional específico para evitar estas complicaciones que hemos mencionado y disminuir de forma drástica la mortalidad de los pacientes. Para esto es necesario adaptar la dieta del paciente cuando la vía oral sea posible. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Haciendo una triple adaptación de la dieta, teniendo en cuenta, en primer lugar, la textura y volumen óptimo que nuestro paciente necesita. En segundo lugar, los requerimientos nutricionales del paciente, así como una adecuada hidratación. Y en un tercer lugar, que organolépticamente esta dieta sea atractiva, porque si al final tú a tu paciente le aseguras la textura, le aseguras el volumen y los requerimientos, pero la dieta no le resulta atractiva, esta dieta no se la va a tomar. Entonces, todo el esfuerzo que hemos hecho no habrá servido para nada. Muy bien, ¿cómo se puede trabajar de forma multidisciplinar con otros profesionales para hacer un seguimiento óptimo de estos pacientes? La detección precoz, como hemos comentado, de la disfagia y del riesgo nutricional y su tratamiento por parte de un equipo multidisciplinar coordinado son fundamentales para disminuir la incidencia de desnutrición, deshidratación y neumonía. En función del hospital, en algunos de ellos existen unidades de profesionales transversales que trabajan a lo largo del hospital, pues, por ejemplo, los logopedas, nutricionistas, con protocolos específicos de funcionamiento. Y esto asegura que el paciente se criba, que el paciente se trata y está muy definido quién hace cada cosa en cada momento. Y esto lleva a un margen de error bajo. Es importante que todo el equipo de profesionales esté altamente sensibilizado, porque si no estamos sensibilizados no vamos a pensar en ello, concienciado y entrenado en el manejo de la disfagia y también de la desnutrición. Y como hemos comentado antes, se debe garantizar a través de los diferentes profesionales la continuidad asistencial. ¿Qué tipo de fórmula o soluciones nutricionales recomienda tener en cuenta dentro del arsenal terapéutico que utilizan pues para hacer un manejo óptimo de la disfagia? Existen preparados nutricionales muy interesantes en el ámbito de la nutrición clínica. Podemos encontrar fundamentalmente, el primero de ellos, los modificadores de la textura y espesantes, que nos permiten adaptar la consistencia de los líquidos y alimentos a las necesidades de los pacientes con disfagia y así evitar la posible aspiración. El uso de espesantes está demostrado que proporciona una textura homogénea, lo que mejora la eficacia y la seguridad de la devolución, lo que conlleva un menor residuo faríngeo en los pacientes con disfagia. Además, dentro de la familia de los espesantes, los de última generación son resistentes a la amilasa, lo que les permite mantener su viscosidad en el tiempo y evitar que la bebida o el líquido que estemos espesando sobreespese o se diluya en caso de cambios de temperatura. La segunda opción que también tenemos interesante son las dietas de alto valor nutricional adaptadas, como puedan ser desayunos, comidas, meriendas, cenas. Estas dietas tienen un aspecto de plato hecho en casa, son adaptados en textura, son muy fáciles y rápidos de preparar y además
tiene una ventaja también añadida, que son seguros microbiológicamente. ¿Por qué? Porque se manipulan poco. Además, otro factor importante a tener en cuenta es que este tipo de dietas permiten conseguir más fácilmente los requerimientos de nutrientes y energía frente a dietas convencionales. Cuando el paciente pues, tiene una baja ingesta o se fatiga por su patología, un paciente que tiene disnea, un paciente con EPOC, con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son fórmulas que tienen una alta densidad nutricional en bajo volumen. A veces preparar un triturado es complicado si quieres asegurar los nutrientes, porque tienes que añadir mucho volumen para que ese triturado tenga una consistencia homogénea. Por ello, estas dietas presentan esta ventaja frente a las dietas convencionales. Además, tienen una composición conocida y estable en nutrientes, lo que nos permite saber con exactitud lo que nuestro paciente está ingiriendo en ese momento. Nos permite hacer cálculos de requerimientos y saber qué requerimientos le estamos aportando sabiendo pues, la ficha técnica, ¿no? de la dieta. Por otra parte, los suplementos nutricionales orales, en diversos estudios, que es el otro método que tenemos, han demostrado que son capaces de inducir mejoría del estado nutricional en pacientes en riesgo de desnutrición o desnutridos, que no alcanzan pues, sus requerimientos nutricionales. Es decir, estarán indicados en aquellos pacientes con riesgo de desnutrición o desnutridos que necesiten aumentar su aporte de requerimientos. La elección de la fórmula es esencial. Los suplementos nutricionales orales espesados son una buena solución para el tratamiento de los pacientes, como hemos dicho, con riesgo de desnutrición o desnutridos, que además pues, tienen disfagia. ¿Y en qué momento o en qué tipo de situaciones pues, resulta más apropiado utilizar un tipo de solución u otra? Con esta pregunta terminamos ya, doctora. Pues la gravedad de la disfagia es variable. Puede ser desde una leve molestia al tragar a una imposibilidad completa de deglutir. Y esto nos va también a condicionar el tipo de tratamiento que vamos a pautar. La disfagia genera un gran impacto en la capacidad funcional, la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen. Por ello, en función de la gravedad, las medidas terapéuticas son variadas, desde la modificación de la dieta habitual hasta la nutrición artificial. Cuando hablamos de dieta oral, los espesantes estarán indicados en los pacientes con disfagia y las principales guías para su tratamiento nos recomiendan la utilización de espesantes para mejorar la capacidad deglutoria de los pacientes y establecen 3 grados de espesor creciente para fluidos, néctar, miel y pudín según la capacidad deglutoria que tenga el paciente. Como ya hemos mencionado, la disfagia es frecuente en pacientes con patología neurodegenerativa o hemos hecho antes referencia al ictus, entre otras, y también lo hemos visto muy recientemente a raíz de la pandemia con los pacientes COVID. Aquellos pacientes COVID que han permanecido ingresados durante un periodo de tiempo prolongado en UCI, intubados, hemos visto también que tienen como consecuencia la disfagia. Entonces, en los pacientes que tienen disfagia, también sería de utilidad lo que hemos comentado, los espesantes. En cuanto a las indicaciones de la alimentación básica adaptada, estaría indicada en pacientes con dificultades de la deglución o masticación. Son productos que proporcionan un alto valor nutricional adaptados en textura, nutriente y sabores y contribuyen a aumentar el aporte calórico y nutricional de la dieta. Además, ofrecen una textura suave y homogénea que facilita la deglución y por ello también se previene el riesgo de aspiración. Y por último, los suplementos nutricionales orales están indicados en el tratamiento dietético de pacientes con necesidades energéticas y o proteicas aumentadas y con disfagia, que precisan dietas de textura, miel o pudín. Además, aparte de la prescripción del suplemento oral en la textura adecuada para el paciente, se debe tener en cuenta que en nuestros pacientes y sobre todo en los pacientes en medicina interna conviven otras comorbilidades. Por lo tanto, puede haber un paciente diabético que se beneficie además de darle una dieta específica para su diabetes. Entonces, adaptaremos la textura del suplemento, pero también lo adaptaremos a su patología. Pautaríamos un suplemento, en este caso, con textura adaptada, diabético. Pues, ¿qué beneficio puede tener un suplemento diabético? Pues que contiene
hidratos de carbono de absorción más lenta, tiene un índice glucémico más bajo, es decir, sobre todo, como hemos comentado, en los pacientes de medicina interna es necesario tener tener en cuenta otras comorbilidades del paciente y pautar dietas específicas.